Vamos a utilizar en este capítulo la herramienta de recortar. Esta herramienta es importante cuando, por ejemplo, vamos a preparar nuestros archivos previo a enviarlos a impresión. Esta herramienta la encontramos aquí y como ven, su atajo es la letra C. Esa letra es la que nos llevará directamente a dicha herramienta. Entonces vamos a empezar con esta imagen y una vez tengamos seleccionada la herramienta, quiero que le echemos un vistazo a lo que es la barra de opciones. Tenemos varias opciones, valga la redundancia, por ejemplo, según el contenido, eliminar píxeles recortados, tenemos aquí esta ruedita dentada con múltiples opciones. Luego tenemos aquí la forma de visualización, es decir, las reglas de tercio, cuadrículas, diagonal, etcétera. Además tenemos este nivel de esta herramienta y no es más que una opción para enderezar nuestras imágenes. Y finalmente tenemos una serie de dimensiones y proporciones ya predefinidas, pero que igual forma nosotros podemos crear nuestras propias dimensiones para nuestros trabajos finales. Así es que vamos a empezar con lo siguiente. Voy a darle aquí en cancelar y lo primero que les voy a mostrar es que, por ejemplo, ¿qué pasa si esta imagen, voy a darle aquí en esta opción, qué pasa si esta imagen yo la quiero recortar más o menos ahí y si mantengo esta opción sin seleccionar, dice eliminar píxeles recortados. Si yo mantengo esto sin seleccionar y le doy en aceptar, lo que hace el sistema es, o el software, es hacer un recorte, pero es un recorte que solo muestra la parte recortada, no muestra los píxeles que en apariencia se eliminaron. No es que se eliminaron, esos píxeles se ocultaron. Voy a dar clic aquí para que ustedes vean lo que les estoy mencionando. Estos píxeles que están del borde hacia afuera no están eliminados, están ocultos. Ahora, ¿qué sucede si en vez de eso le doy en la opción de eliminar y le doy en aceptar operación? Como pueden ver, y voy a dar clic acá, ya esos píxeles sí fueron eliminados. Entonces, yo recomiendo que mejor desactiven esta opción y que siempre trabajen así. Es preferible que esos píxeles sean ocultos y no eliminados. ¿Por qué? Supongamos que en algún momento ustedes quieren trabajar sobre la misma imagen con otro tipo de tamaño. Eso sucede que cuando vamos a trabajar ya no nos vamos a encontrar con estos píxeles. Por eso es que es mejor trabajar con esta opción desactivada. Yo le voy a dar un paso atrás para volver. Bueno, aquí le voy a dar en cancelar y doy un paso atrás. Y ahí lo tendría. La otra opción, esto de según el contenido, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a que Photoshop va a rellenar los espacios que encuentre con un fondo transparente. ¿A qué me refiero? Me voy a ubicar aquí y voy a ponerme a este tamaño. Lo que va a suceder es que Photoshop va a rellenarme de acuerdo al contenido adyacente estas opciones o estas partes que están de forma transparente, teniendo seleccionada esta opción. Yo le voy a dar en proceder con operación y Photoshop lo que hace rápidamente es rellenar esas partes. Como pueden ver, aquí me ha solucionado. La otra opción es esta, que no es más que una configuración. Si nosotros queremos trabajar con el modo clásico básicamente es no seleccionar nada. Como ven, yo le voy a dar aquí en cancelar. Sin embargo, yo voy a quitar el modo clásico y aquí yo puedo trabajar con lo siguiente. Como pueden ver, aquí hay cierta transparencia. Esta transparencia yo la puedo manejar al 100% o simplemente bajarle esa opacidad. Lo normal es dejarla como estaba en 75 para que se note qué es lo que tenemos seleccionado y qué no. Luego podemos activar el escudo de recorte. Vean, es una opción que yo recomiendo mejor activarlo. Luego tenemos mostrar área recortada. El área recortada es ese fondo. Si nosotros queremos únicamente trabajar con esta área, lo podemos desactivar acá, pero es mejor ver qué es lo que estamos seleccionando y qué es lo que estamos dejando fuera.
si es que esto es en esta opción. Luego tenemos las formas de visualizar y tenemos acá la regla de los tercios, tenemos las cuadrículas, tenemos diagonal, tenemos triángulos, tenemos lo que es la proporción áurea y así sucesivamente. Yo prefiero dejarlo con la regla de los tercios. Le voy a dar aquí en cancelar. Y lo otro es la opción de enderezar o nivelar. Yo selecciono nivelar y me ubico en una línea recta vertical para que el programa me nivele de acuerdo a esa opción. Ahora, ¿qué pasa si en vez de eso yo selecciono una opción no vertical ni horizontal, sino que me baso en esta opción? ¿Qué va a pasar? Que me va a hacer un desastre. Y eso no es lo que queremos. Yo le voy a dar acá en restaurar los ajustes. Vamos a irnos a otra fotografía que tengo por acá. Y esta fotografía resulta que yo la quiero horizontal, pero con el mismo fondo blanco. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bien, me vengo acá en la opción de las dimensiones que tenemos y por ejemplo voy a elegir esta de 8 por 10, pero lo quiero horizontal de esa forma, pero además yo puedo elegir una medida personalizada. ¿Qué significa? Que aquí yo puedo poner un tamaño que yo considere necesario para lo que yo busco. Por ejemplo, voy a poner 8 píxeles de alto por 12 perdón, era lo contrario, no importa. Aquí podemos intercambiar las dimensiones. 12 de ancho por 12 por 8 de alto y yo me ubico acá, jalo esto hacia abajo, esto hacia arriba. ¿Y qué va a suceder? Que Photoshop me va a rellenar lo que está en transparente con el fondo blanco. Aquí le doy en según el contenido y que inicie la operación. Y como pueden ver, ahí tengo mi fotografía con unas dimensiones de 12 de ancho por 8 de alto. Como ven, esta medida no está acá. Significa que perfectamente puedo guardar esta medida. ¿Y cómo lo hago? Me ubico acá en nuevo ajuste preestablecido y aquí le pongo cualquier nombre. Por ejemplo, si ustedes ven, las demás tienen un nombre básico, 4 por 5, 8.5 por 11, aquí 5 por 7, 2 por 3, etcétera. Entonces simplemente nosotros lo vamos a hacer así, 12 por 8, ok, y ahí quedaría. Si yo me vengo aquí y aplico este tamaño, 8 por 12, me voy a venir un poco acá más grande y voy a iniciar operación. Procede Photoshop a hacer el trabajo y ahí tendríamos nuestra imagen en 8 por 12.